Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos a mi canal Aprende Más Fácil. Así es que vamos a empezar con razones trigonométricas. ¿Qué son razones trigonométricas? Se refiere a los enlaces que se pueden establecer entre los lados de un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Hay tres grandes razones trigonométricas: tangente, seno y coseno, o seno, coseno y tangente. En la física, la astronomía, cartografía, náutica, telecomunicaciones, las razones trigonométricas son de gran importancia, así como en la representación de fenómenos periódicos y muchas otras aplicaciones. Las razones trigonométricas son de gran importancia. Bien, están formadas, dice, por los lados de un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí lo tenemos. Este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Lados de un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El triángulo de esta manera, ¿verdad? Aquí se forma, ¿verdad? Como la parte de un cuadrado, miren. Y a esto es a lo que se le coloca el ángulo de 90 grados. Todos los triángulos rectángulos tienen el grado de 90, ¿verdad? 90 grados. Y se representa de esta manera, ¿verdad? El lado opuesto a donde está el ángulo de 90 grados, ¿verdad? 90 grados es porque está así, mire. Así, ¿verdad? Si lo colocamos, por ejemplo, voy a mover la hoja, ¿verdad? Si lo colocamos así, mire, no hay un ángulo de 90 grados, mire, porque está cerrado, ¿verdad? Tiene que estar abierto como en esta forma, así, abierto. Y si lo ponemos de aquí tampoco hay 90 grados. Tiene que estar así, ¿verdad? Abierto, como que esto fuera una cruz, mire, ¿sí? Y así, tiene que estar abierto. Pero aquí, si ya colocamos la otra línea aquí, ya no hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, en este lado es donde se ubica el ángulo de 90 grados. Ok, el lado que está opuesto a ese ángulo de 90 grados es a lo que conocemos como hipotenusa, que es este lado que está acá, ¿verdad? Esta es la hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos, ¿verdad? Se llaman catetos. Se conocen como cateto opuesto y cateto adyacente. Pero ¿por qué opuesto a qué y adyacente a qué? ¿Verdad? Está opuesto o adyacente a o algo que se le coloca aquí, que ya vamos a ver cómo es que se conoce. Bien, aquí tenemos, mire, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el grado de 90 en estos tres triángulos, ¿verdad? Todos son triángulos rectángulos. Y aquí, en este lado, está el ángulo de 90 grados. Mire, donde es como una cruz. Aquí está también y aquí está también, ¿verdad? Es el ángulo de 90 grados. Bien. Ahora, aquí tenemos un ángulo desconocido, ¿verdad? Este ángulo puede estar aquí o puede estar aquí. En cualquiera de los dos lados puede estar el ángulo. Entonces, primero, en estos casos, lo primero que vamos a hacer es identificar dónde está la hipotenusa, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. ¿Dónde está la hipotenusa? Entonces, decíamos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, este es el lado del ángulo de 90 grados. Entonces, esta sería la hipotenusa, ¿verdad? Este es el ángulo de 90 grados. Entonces, esta sería la hipotenusa. Este es el ángulo de 90 grados. Esta sería la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a identificar, de acuerdo al ángulo que tenemos aquí, que desconocemos, cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente. El cateto opuesto es aquel que está enfrente del ángulo, ¿verdad? Igual que acá, mire, que está opuesto, ¿verdad? El ángulo de 90 grados está aquí, el ángulo de 90 grados está aquí, la hipotenusa está aquí porque está opuesta al ángulo de 90 grados. Entonces, el cateto opuesto en alguno de los triángulos va a ser aquel que está enfrente del ángulo que nosotros buscamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál está enfrente de este ángulo? Este, ¿verdad? Entonces, este va a ser el cateto opuesto,
¿Y cuál va a ser el cateto adyacente? El que va a estar cerquita. Opuesto es que está lejos, adyacente es que está cerca. Entonces, este sería el cateto adyacente. Mire. ¿Verdad? Entonces, se los voy a colocar acá. CO es cateto opuesto. Y CA es cateto adyacente. ¿Verdad? En los triángulos solo lo vamos a colocar con CO y CA. Usted ya va a saber. Bien, entonces aquí tenemos el ángulo acá. ¿Verdad? ¿Cuál es el que está opuesto al ángulo? Este, ¿verdad? Entonces este sería el cateto opuesto. ¿Cuál es el que está cerquita? Este. Entonces este sería el cateto adyacente. ¿Verdad? Entonces ahora tenemos este ángulo aquí. Mire. ¿Cuál está más alejado? El que está enfrente. Este. Entonces este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. ¿Verdad? Así es como ubicamos en los triángulos rectángulos el ángulo de 90 grados y el ángulo desconocido y cada uno de los lados del triángulo rectángulo, que en este caso es cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Y aquí le dejo estos tres para que usted encuentre la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Verdad? Entonces, quedamos con estos tres para que usted trabaje, ¿verdad? Y los encuentre. Así que están bien facilitos. Vamos con lo siguiente, que son ya las funciones trigonométricas. Al inicio, en lo que fue la explicación, ¿verdad? La definición, decíamos que hay tres grandes razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. ¿Cómo encontramos estas funciones? Bueno, estas funciones se encuentran de esta forma. El seno lo vamos a encontrar dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno lo vamos a encontrar dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente la vamos a encontrar dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Ahora, hay una forma de cómo aprendernos esto más fácil, ¿verdad? Aquí tenemos una palabra, se lee SOHCAHTOA, ¿verdad? SOHCAHTOA. Usted sabe que SOH se pronuncia hasta con una J, ¿verdad? SOH, haciendo la H, CAHTOA. Bueno, la S significa seno, la O de opuesto y la H de la hipotenusa. La C significa coseno, la A de adyacente y la H de hipotenusa. La T de tangente, la O de cateto opuesto y la A de cateto adyacente. SOHCAHTOA. Entonces usted, sabiéndose esto, usted ya sabe, ¿verdad? Seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿verdad? Para que se nos quede más fácil. Bien, entonces en este caso tenemos este triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos el ángulo de 90 grados, tenemos el ángulo, ¿verdad? El ángulo que nosotros vamos a encontrar y las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto para poder armar lo que son las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a identificar cada uno de ellos. Bien, entonces vamos a encontrar lo que es la hipotenusa, lo que es el cateto opuesto y lo que es el cateto adyacente. Ok, vamos a ver. Ahí donde usted está, usted se va a contestar primero antes de que yo le diga. ¿Cuál es la hipotenusa? Yo sé que usted ya la tiene. La hipotenusa es el que está frente o opuesto al ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, esta sería la hipotenusa. Bien,
Ahora vamos a encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente, que se dependen de este ángulo, ¿verdad? El que está frente a este ángulo, decíamos, es el cateto opuesto. ¿Cuál es el que está frente a este ángulo? Sería este, cateto opuesto. Y vamos a encontrar el que está adyacente o está cerca a este ángulo. Sería este. Este sería el cateto adyacente. Conociendo esos tres elementos, es muy fácil ahora encontrar estos tres valores, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar el seno. Decíamos, seno es dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto es 8 y la hipotenusa es 10. Vamos con el coseno. El coseno es dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es 4 y la hipotenusa es 10. Vamos a encontrar la tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 8 y el cateto adyacente es 4. Ahora vamos a encontrar que se llama cosecante. Este se llama secante. Y este se llama cotangente. Y esto solamente es de darle vuelta a estas que tenemos acá. En este caso sería 10 octavos. Solamente le damos vuelta a la fracción. Secante le damos vuelta y nos va a quedar 10 entre 4. Y aquí le damos vuelta y nos va a quedar 4 de 8. ¿Por qué no convertí este 8 entre 4 es igual a 2? Porque yo sabía que necesitaba esta parte de acá, ¿verdad? Entonces ya una vez resuelto acá, sí podemos, 8 entre 4, 2, ¿verdad? Pero antes no, porque necesitaba este dato, 4 entre 8. Entonces así es como se encuentran el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Así encontramos las funciones trigonométricas. Y para que veamos cómo era la solución, ¿verdad? Y si se quedó hasta aquí va a poder ver esto. Es la solución a los tres triángulos que quedaron, ¿verdad? Para que usted le colocara los lados o los nombres de los lados del triángulo rectángulo. Entonces así es como queda. Verifíquelo ahí, ¿verdad? Como usted lo había hecho, para ver si lo había hecho de forma correcta. Que el Señor les bendiga. Bien, y si le gustó este tema de razones trigonométricas, la invito a que se suscriba, comparta, le dé like, ¿verdad? Para seguir creciendo en el canal y también ayudándome a mí a subir más contenido relacionado a matemáticas y algo otras asignaturas que también pues voy a estar compartiendo. Dele a la campanita para que también YouTube le informe cuando esté subiendo un nuevo contenido que le va a ser de gran ayuda en sus clases y en cualquier otro conocimiento que usted quiera adquirir. Así es que muchas gracias y que el Señor les bendiga.